hablar sobre la inexistencia o no de las supuestas profecías mayas en el 2012 se encuentra con nosotros el arqueólogo Tomás Pérez, quien además es investigador del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es cierto que el mundo se va a acabar el 22 de diciembre del 2012? No, es totalmente falso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que atribuyen esta declaración a los mayas o por qué atribuyen que esto va a suceder? Porque en el sistema calendárico maya, en esa fecha concluye un ciclo de 5.125 años e inicia uno nuevo, pero en ninguna inscripción menciona algo que diga que va a ser el fin del mundo. ¿Qué dicen exactamente estos textos mayas? Solamente que se complete el Bactún 13, los mayas tenían un conteo de 13 Bactunes, cada 13 Bactunes iniciaba un ciclo, un Bactún es no aproximadamente, sino son 144.000 días, y multiplicado por 13 nos da un periodo de 5.125 años. Y esta fecha termina el 22 de diciembre del 2012. Y comienza una nueva fecha, pero sin que algún glifo diga fin del mundo, cambio climático, o que se va a acabar la humanidad, o cosas así. No existe nada de eso en las inscripciones jeroglíficas. Este es un detalle curioso. Muchos sitios de internet y mucha de la información difundida hablan de que ese día se va a acabar el mundo porque los mayas hablaban sobre el cambio del polo norte por el polo sur, el cambio climático, un cometa destructivo. ¿Tan avanzados estaban los mayas? No, yo creo que hemos trasladado mucho de nuestro conocimiento actual hacia el pasado. Como para esto enaltecer a los mayas, no necesitamos darle nuestros conocimientos a ellos. Ellos tenían unos conocimientos propios de su época, de eso debemos de estar conscientes, de que los conocimientos que ellos registraron son los conocimientos de su época, no los conocimientos que tenemos en la actualidad. ¿Qué dicen estos textos mayas, además del cambio de tiempo? ¿Únicamente mencionan que va a haber un cambio de calendario? Un cambio de calendario, absolutamente. De hecho, el único monumento que registra esta fecha de 2012 es el monumento 6 de Tortuguero. Tortuguero es un sitio localizado en la planicie tabasqueña, en el municipio de Macuspana, en Tabasco, y ahí está registrada la fecha. Existen otros monumentos como la Estela 1 de Cobá, sin embargo esta está muy erosionada y no alcanzamos a ver. Tenemos el cálculo, que sabemos que nos da la fecha de 2012, pero no nos dice cuál es el verbo, cuál es el acontecimiento. En cambio, en el monumento 6 solamente nos dice que se manifestará una deidad que se llama Bolón Yocte, pero de ninguna manera nos dice que vaya a acabarse el mundo o que vaya a haber un cambio. Otra de las informaciones maneja que ese día tiene que haber un cambio de conciencia en la humanidad y que por ende eso va a provocar un cambio en el mundo, siendo más pacífico, etcétera. ¿Los mayas también hablaban de esto? ¿De un cambio de conciencia, un cambio de...? No, para nada. No hay ese registro. Somos nosotros quienes hemos creado estas ideas, pues. Entre los mayas no hay esa referencia a un cambio de conciencia o cosas por el estilo. ¿Y por qué atribuyen que esto se está mezclando mucho con la parte religiosa, la parte esotérica, la parte mística incluso? Bueno, yo creo que es parte de la crisis en la que están los sistemas religiosos occidentales. Digamos que desde los años 70 para acá, los sistemas religiosos occidentales han estado en crisis y la gente ha buscado otras alternativas, ya sea refugiándose en las religiones de Oriente, o recientemente refugiándose en las religiones mesoamericanas o precolombinas, ¿sí? Y de ahí han hecho unas mezclas verdaderamente absurdas entre ideas apocalípticas bíblicas con ideas mesoamericanas. Pero no existe ningún sustento científico en los estudios epigráficos, es decir, en el estudio de la escritura jeroglífica maya, que nos mencione algo semejante a eso. Ahora, toda esta mezcla de esoterismo, religión, todo lo que usted acaba de explicar, ¿qué nos da como resultado? La gente que tiene miedo, tiene pánico, toda esta información que está difundiendo. Porque ya han habido casos de movimientos mesiánicos y líderes que creen que el mundo se va a acabar y ha llevado a suicidios colectivos, a una histeria en la población. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con el manejo de esta información y sobre todo tenemos una gran responsabilidad de aclararle al público en general y sobre todo a los niños de que no va a ocurrir absolutamente nada, que no vivan atemorizados porque no existe tal problema. Tiene que haber también un control no solo de esta información, sino también de la difusión correcta de lo que decían los mayas. Sí, yo creo que aquí los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante en hacer conciencia en la población de que esto no es más que verdaderamente una charlatanería que se ha movido a partir de una serie de libros que se publicaron, como las profecías mayas, el factor maya, que mezclan numerología occidental con cuestiones de la mayística. Por supuesto que los mayas tenían una numerología,
pensaban que los números tenían cargas positivas y cargas negativas, pero del pensamiento maya al pensamiento occidental hay un mundo de distancia. Y nunca hablan del fin del mundo. Nunca hablan del fin del mundo. Correcto. Pues muchas gracias, arqueólogo, por su información, que seguramente va a ser de mucha utilidad para la gente y va a despejar también muchas dudas. Gracias a ustedes.